ambientalista han permitido que haya zonas como en la Sierra de Piura, por ejemplo, en que se hostiga y se impide la participación de proyectos de empresas privadas en proyectos mineros y al final terminan siendo ruta, como ha sucedido en la Sierra de Piura, con este proyecto Río Blanco, zonas de influencia del narcotráfico, no solamente de coca, sino también del cultivo de amapola y el tráfico de amapola para el opio, ¿no? Entonces también hay que señalar la responsabilidad de estas ONGs de fachada que, reitero, con el argumento del ambientalismo, continúe, congresista, sirven para facilitar que haya zonas en favor del narcotráfico, ¿no? Luego, señora presidenta, también se menciona en el numeral 16 de las conclusiones, ¿no?, la inconsistencia que existe entre los patrimonios que se han declarado por los candidatos y el patrimonio que realmente tienen. Y aquí se menciona a que el jurado, el sistema electoral no hace lo conveniente para fiscalizar. Es cierto, hay muchas veces aquí inclusive hemos visto cómo ya una vez que el candidato es elegido, recién estamos viendo si falló en su hoja de vida, pero las autoridades electorales o no pueden o no tienen la disposición de hacerlo a tiempo. Pero, señora presidenta, yo creo que habría que instar a que el Jurado Nacional de Elecciones haga también su trabajo en el tiempo oportuno. Y en lo que atañe, señora presidenta, a las recomendaciones... Continúe, congresista. Gracias. Yo advierto también en la recomendación número 8, cuando se dice que habría que modificar la ley de la silla vacía, ¿no?, para que con solo la sentencia en primera instancia judicial ya se haga perder al político el derecho, y en este caso, como se trata de una modificación al reglamento del Congreso, la curul. Yo creo que eso, señora presidenta, viola el principio de presunción de inocencia. Los efectos, sobre todo cuando se trata de limitar derechos, tienen que ser estrictamente los señalados, y una sentencia que es materia de impugnación, que es decir, que todavía no ha adquirido la firmeza, no puede ser elemento suficiente como para que un congresista que ha sido elegido por voto popular pierda esa representación, señora presidenta. Se necesitaría, Continúe, congresista. Como se tiene ahora, una sentencia firme. No estoy de acuerdo con esta proposición de que se modifique la ley de la silla vacía para que con solo la sentencia de primera instancia condenatoria se haga perder la representación parlamentaria a un congresista. Lo mismo, señora presidenta, en lo que atañe a la recomendación 9, la separación automática de candidatos con investigación formalizada o proceso penal. Eso también viola el principio de presunción de inocencia, que exige que haya una sentencia que declare la culpabilidad de la persona, y se supone que tiene que ser una sentencia firme, no una mera investigación. ¿Cuántas personas aquí, cuántos candidatos a la presidencia que hoy están en carrera, bastaría que se formalice una denuncia y ya sabemos que siempre habrá un juez o un fiscal no muy honesto en capacidad o en disposición para prestarse ese juego? Y bastaría solamente esa formalización de denuncia, o inclusive abrirse un proceso para que simplemente nos quedemos sin candidatos, de repente en beneficio de que verdaderamente está vinculado al narcotráfico. Luego, señora presidenta, lo mismo sucede con la recomendación 13, que habla de la vacancia inmediata de las autoridades políticas elegidas encontradas en flagrancia de delito de narcotráfico. Señora presidenta, nuevamente, la presunción de inocencia es un derecho fundamental previsto no solamente en la Constitución vigente, sino en los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Se requiere una sentencia firme, y el hecho de ser sorprendido en flagrancia tampoco no significa mucho, señora presidenta.
¿no? Es cierto que puede haber una mayor, de repente, mayores elementos indiciarios, pero podría también tratarse, señora presidenta, de casos en los que se puede hacer aparentar una situación de responsabilidad sin que exista todavía una sentencia firme. Estoy de acuerdo, señora presidenta, con la recomendación 14 respecto a transparentar en lo más posible que no solamente sea el candidato, sino su cónyuge, su conviviente, personas allegadas, las que tengan que ser consideradas dentro de la declaración de patrimonio, porque muchas veces, y acá hemos conocido a personas que cuando declaraban, políticos muy fiscalizadores ellos, que cuando declaraban, hacían su declaración no tenían ni un solo bien. Todos estaban ya distribuidos a sus cónyuges, a sus hijos y etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es bueno que se transparente, señora presidenta. Luego, estoy de acuerdo también con el tema, la recomendación 18 en lo que atañe a la limitación en la concesión de la tierra, en para evitar la acumulación pues, por parte de algunas personas de estos grandes extensiones de tierra que puedan significar pues inclusive zonas liberadas en favor del narcotráfico y además del peso económico enorme que reviste. Luego, señora presidenta, en lo que atañe a la recomendación 19, limitaciones en la concesión de gracias presidenciales, es cierto que hay una investigación abierta, es cierto que pueden haber casos de error o malicia en el otorgamiento de las gracias presidenciales, sobre todo de la conmutación de penas en favor de narcotraficantes. Pero también no debemos olvidar que nosotros aprobamos, con discrepancia de quien habla, señora presidenta, una ley, la 3219, que permitía volver al circuito de probablemente del narcotráfico internacional a las personas, a los extranjeros que habían sido condenados por delito de narcotráfico a una pena menor de 7 años y bastaba con que cumplan 1/3 de la pena, es decir, si hubieran recibido 6 años bastaba que cumplan 2 para que sean expulsados y vuelvan probablemente con el argumento de la resocialización o el argumento de que hay demasiada población penitenciaria, puedan volver a ese círculo delincuencial. Entonces, un poco como que no nos calza, ¿no? Por un lado, somos en esta parte críticos de el modo como se han administrado las gracias presidenciales, pero sin embargo en este Congreso hemos dado normas que pueden facilitar, señora presidenta, el regreso o la reinserción de los propios responsables de delitos de narcotráfico en las propias organizaciones internacionales. Es cierto que es para extranjeros, señora presidenta, pero podría esto estar significando pues ese... Para que concluya, congresista. Señora presidenta, señalando también mi discrepancia con la recomendación 24. Antes que eso, señora presidenta, mi discrepancia, porque creo que ya no hay tiempo para lo que se propone en la recomendación número 16, de que se forme una comisión investigadora. Lamentablemente ya este Congreso está ingresando a una etapa de un proceso electoral y me parece bastante difícil, tal como han adelantado otros colegas, que se pueda materializar esta comisión investigadora. Pero donde sí estoy en absoluto desacuerdo, señora presidenta, es con la recomendación 24, que pretende que en violación de la Constitución, señora presidenta, del artículo 2 de la Constitución, que se pretenda dar a un ente administrativo como la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones la potestad de levantar el secreto bancario. Concluya, congresista, por favor. Porque creo que esa es una facultad que la Constitución expresamente le da al fiscal de la Nación y a las comisiones investigadoras, señora presidenta, que este Congreso pueda realizar. Por lo tanto, darle a un ente administrativo y al juez eventualmente, ¿no? Pero darle a un ente administrativo esta capacidad requeriría, desde mi punto de vista, una reforma constitucional. Gracias, presidente.
Gracias. Congresista Manuel Damer tiene la palabra. Señora Presidenta, señores congresistas, creo que esta noche hemos recibido un conjunto de informes y de investigaciones que son muy importantes para la vida de la historia republicana, porque nos están advirtiendo de un peligro creciente y gravísimo para la vida democrática y para el propio desarrollo de la nación. Vale la pena felicitar a la Comisión y su trabajo hecho. Creo que el mismo trabajo que nos han presentado nos muestra la gravedad de que el país esté al borde de ser capturado por la banda de narcotraficantes, que no solamente es cocaína, sino también es amapola. Y creo que la dimensión del problema no se refleja solo en las conclusiones y en las recomendaciones, sino que debería reflejarse también ya en un proyecto de ley. Este Congreso va pronto a terminar sus funciones y vamos a entrar en un proceso electoral, y hay una urgencia de enfrentar lo que es este proceso de narcoestado que está en crecimiento en el Perú. Hay varias iniciativas planteadas que deberían convertirse en proyectos de ley ya y votarse. Por ejemplo, en el Perú sabemos que nos hemos convertido en la principal fábrica de cocaína del mundo y se hace en el BRAE, fundamentalmente es en el BRAE. Y al BRAE llegan los insumos por 2 o 3 carreteras y no hay control. Nadie controla. Entran y salen los insumos y sale la cocaína. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? ¿Por qué es tan fácil? ¿Qué está ocurriendo para que, siendo la principal fábrica de cocaína del mundo, que es el origen de los dineros para el narcotráfico, que es el punto para las bandas de narcotráfico, para todos los carteles de la droga que vienen de cualquier parte del mundo, entra y sale los insumos como si estuvieran aquí a la vuelta en la playa? ¿Qué ocurre? Se necesita tomar una medida legal, punitiva, expresa, real, efectiva, que responsabilice ese control. Y lo mismo ocurre en el Callao. ¿Por qué el Callao se ha convertido en una zona de guerra entre bandas de narcotraficantes? Pequeños, medianos, chiquitos o no, pero es una... porque ahí está parte del destino de la salida de la droga, que ya no sale llevándose a pie por los cargadores que van caminando por los Andes, sino que ahora vienen tranquilamente en camionetas, en camiones, en buses, hasta el Callao, lo embarcan a través de buzos, los pegan a los barcos y se los llevan para afuera. Esa es la pelea que hay en el Callao. Y en esa pelea entran y salen de los puertos porque hasta ahora una norma planteada hace mucho tiempo de poner escáner en los puertos. No hay escáner en los puertos para ver qué pasa por los contenedores. No hay. Y menos hay escáner para ver qué está ocurriendo con el movimiento de... Continúe, congresista. ¿Cómo es posible que pasen buzos y nadie se dé cuenta? ¿Cómo es posible que coloquen debajo de un barco y nadie se dé cuenta? ¿Eso es posible? ¿No hay sensores? ¿No hay capacidad de hacerlo? ¿Podría cualquier intruso que quisiera entrar al Perú en cualquier circunstancia hacerlo así? ¿Podría alguien buscar hacer un atentado terrorista a esos locos que hay en el mundo para hacerlo en el Perú? ¿Tan desguarnecidos estamos? ¿O es que aquí se está dando facilidades a que el narcoestado vaya creciendo? Ahí, por ejemplo, también debería haber norma legal, expresa, directa, como está en las recomendaciones, pero falta ponerla como ley, para cortar de tajo eso. Es también como lo que ocurre con ese símbolo inmenso que tenemos en los últimos pocos meses en la investigación en el Perú. Tenemos aquí en el Perú la tragedia, casi la comedia, de que una banda de narcotraficantes se dedicaba a ser los que limpiaban al Poder Judicial y al Ministerio Público. Le hacían los trabajos de limpieza. Continúe, congresista. He visto si esa banda que hacía eso, del señor Gerald Oropesa, los insumos que utilizaba para hacer ese tipo de actividad eran insumos que también eran compatibles con el narcotráfico. Es solamente que estaban comprando carros con la plata que salía de la exportación de la cocaína, o es que también estaba el Estado mismo facilitando la adquisición masiva de insumos que iban al BRAE. ¿Se ha investigado sobre eso? No sé, no conozco, no he visto ninguna información sistemática sobre ese punto. Pero quiere decir que hay una liberalidad en los insumos que se manejan. Ahí son 3 aspectos de medidas muy concretas
que podrían y deberían enfrentarse. Igualmente, lo que tiene que ver con el manejo financiero. Yo sí creo que si la unidad de inteligencia financiera no tiene capacidad de intervenir y de controlar el movimiento financiero, estamos en la nada. Estamos esperando que el Congreso vea si interviene o no interviene, o estamos esperando que en algún momento alguien intervenga. Concluye, congresista. Para ir concluyendo, y por lo tanto, si no se da al organismo de unidad de inteligencia financiera el poder real de controlar, de intervenir, de poder parar eso que es fundamental para el narcoestado, que es el movimiento de los dineros para poder comprar y vender la droga, para poder participar, porque fundamentalmente es un negocio financiero la droga, es esencialmente un negocio financiero. Si no se interviene ahí, ¿cómo se va a derrotar al narcotráfico, al narcoestado? ¿Cómo es posible que el señor Montesinos todavía tenga plata en bancos del exterior? Millones de dólares que aparecen vinculados al narcotráfico y a todas las irregularidades que cometió en el gobierno. Y sobre eso no hay capacidades de intervenir por parte del Estado. Creo, señora presidenta, por eso respaldando el trabajo de la comisión, saludándolo su trabajo, creo que justamente las recomendaciones que plantea debería este Congreso hacer el esfuerzo. Si hubiera tiempo, yo plantearía que a la comisión se le aplique 15 días de plazo para que nos traiga un proyecto de ley. Para que culmine. Para que sus recomendaciones se conviertan en un proyecto de ley que este Congreso pueda, antes de terminar sus funciones, darle al país normas concretas y específicas para enfrentar lo que aquí se ha alertado. Estamos con la amenaza de un narcoestado desde la acción política, desde el manejo financiero, desde estas bandas que están destruyendo raíces y estructuras básicas de la vida nacional. Y es momento de poder enfrentarlas de manera clara y definitiva. Gracias, congresista. Congresista María López tiene la palabra. Gracias, presidenta. Presidenta, respecto a lo que se ha mencionado en el informe, debo de precisar lo siguiente. En agosto del año 2013, el tal Apolinario denunció ante los medios de comunicación que congresistas de varias bancadas políticas tendrían nexos con el narcotráfico o lavado de activos producto del narcotráfico. Me acusó directamente de tener un proceso por lavado de activos, confundiendo y haciendo creer que era por narcotráfico, cuando se trata de un presunto desbalance patrimonial por enriquecimiento ilícito. Debo decir también que este señor Apolinario nunca presentó prueba o documento alguno sobre lo dicho. Asimismo, debo agregar que a pedido mío, el 15 de octubre del año 2013, la Fiscalía de la Nación remitió el oficio número 20.185-2013, mediante el cual adjunta 31 folios firmados por el fiscal superior Elmer Ríos Yunque, jefe de la Oficina de Coordinación y Enlace en las Fiscalías Especializadas en Delitos de Narcotráfico Ilícito de Drogas, por el que hace de conocimiento que no existe investigaciones por delito de lavado de activos provenientes del narcotráfico y drogas en contra de los señores congresistas Federico Pariona Galindo y María Magdalena López Córdoba. Esta información, señora presidenta, se sustenta en los oficios remitidos por la Fiscalía especializada en todo el territorio nacional. Presidenta, yo también le voy a pedir a la presidenta de esta comisión que, siendo un acto totalmente injusto, pueda usted, a través suyo, presidenta, sacarme de ese informe.
¿Por qué? Yo no asistí a su comisión, presidenta, porque como se trataba de investigación de congresistas, autoridades que estaban relacionados con investigaciones de enriquecimiento ilícito por narcotráfico, pues yo no me he sentido aludida. Yo he pedido un levantamiento de inmunidad parlamentaria. Continúe, congresista. Para someterme a todas las investigaciones. No estoy faltando un solo día. Estoy yendo, tengo un proceso abierto, me están investigando y bueno, yo la verdad, yo estoy apta que se me investigue. Pero lo más injusto que hay ahorita es que vayan a decir que yo estoy siendo investigada por narcotráfico. Es totalmente incierto y esto es lo más injusto. Por lo tanto, presidenta, yo pido a la presidenta de la comisión que por favor me saque de este informe porque lo considero injusto, presidenta. Gracias. Gracias, congresista María López. Tiene la palabra el congresista Juan Pari. Muchas gracias, presidenta. A mí me parece que es un informe importante, da un conjunto de elementos para poder analizar no solamente por el lado de los efectos, sino por el lado de las causalidades. Y ahí yo pediría a la congresista Rosa Mavila que le encuentre el equilibrio entre las conclusiones que aborda más los temas de las causalidades y por el lado de las recomendaciones está abordándose los efectos de la política vinculada al narcotráfico. Los dos son importantes, pero hay que considerar los dos elementos y sería importante que, por ejemplo, los temas concretos que se establecen como propuesta y crítica que hace en la parte de las conclusiones, y me parece sumamente importante, corrupción vinculada al narcotráfico. O sea, ¿es un asunto visible? Sí, es un asunto visible. Pero aquí hay un tema, que son ya casi dos congresos que no se quiere tocar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. ¿Por qué? ¿La clase política representada aquí en el Congreso no quiere abordar este tema? Son ya temas que se han sido y propuestas que han sido mencionadas y planteadas inclusive en el anterior periodo, planteadas en este periodo y no se aborda. Yo recuerdo inclusive que el presidente Ollanta en su primer discurso dijo que eso iba a ser el primer tema que se iba a abordar. Y ya estamos terminando nuestro periodo y no lo abordamos. Es un tema de responsabilidad nuestra. ¿O no queremos que exista esta ley de imprescriptibilidad de los delitos de corrupción? O sea, seamos coherentes. Y se plantea el tema de la vinculación narcotráfico y corrupción, ya pues, no hagamos que el manto de la impunidad y el estiramiento de los procesos simplemente anulen todo proceso de investigación relacionada con corrupción y con narcotráfico y con la política. Entonces, ese es un tema de responsabilidad y yo pediría a la congresista Rosa Mavila que sea parte no solamente de una conclusión, sino de una recomendación de que este Congreso tenga que de una vez asumir las cosas en concreto. Ese es un tema. El otro tema que se plantea es la infiltración que existe del narcotráfico en la vida institucional y en la vida política del país. Y ese es un tema también de responsabilidad de la clase política, y lo tenemos que decir, así y reconocerlo, aunque nos duela. Hay debilidad institucional. No le damos fuerza a lo que implica la participación del militante para hacer el control político de su institucionalidad y todavía seguimos persistiendo en la lista de adhesiones para decir que exista una organización política. Continúe, congresista. El adherente no se compromete con el partido político. El adherente firma a veces por una prebenda y al día siguiente desaparece. Movimientos regionales que se fundan con adherencia y desaparecen después de las elecciones. Llegan al poder y desaparecen. ¿Y cuál es el control político institucional de la organización? No lo hay.
Y nosotros persistimos en sustentar el tema de los partidos políticos sin darle la potenciación al papel y al rol del militante en el control y en el funcionamiento del partido político que llegue a un gobierno local, un gobierno regional o un gobierno nacional. Entonces, aquí hay temas que tenemos que abordarlo y así en términos de contenido y esencia. Hablamos de debilidades de la estructura del Estado y el aprovechamiento de la corrupción y del narcotráfico por el conjunto de estas debilidades. Hemos abordado los problemas fundamentales de reforma del Estado. Lo hemos hecho. Entonces, ahí hay cosas que hay que tocar de fondo y son temas que... Continúe, congresista. Son temas de contenido que hay que discutirlo fuertemente. Debilidades en el Ministerio Público. Inclusive, viéndolo de una cuestión totalmente pragmática, la última discusión del presupuesto de la República. Ministerio Público, le hemos recortado el presupuesto en relación al presupuesto general. El asunto de ¿cómo se llama?, de Contraloría. Seguimos admitiendo que sean los gobiernos regionales y locales o las instituciones que le sigan pagando a los jefes de OSI. E inclusive está puesto ahí como artículo. O sea, ¿fortalecemos, cambiamos o no cambiamos? Ahí hay temas, creo que sí hay que abordarlo, porque si no está funcionando Contraloría, no está funcionando la OCE que debería estar dando las luces, y por ejemplo en el caso de Lavallato, las luces han tenido que aparecer afuera, han tenido que aparecer en el Brasil, y no aparecen en lo nuestro, las luces no se dan en nuestra patria. Para que concluya, congresista. ¿Cómo están funcionando o cómo se dan o cómo fortalecemos los sistemas de control que debería tener nuestro país? 5 sistemas de control tiene la MEF, ninguno dio las luces en relación a estos temas. Y obviamente las otras luces se dieron capaz por los efectos y por los escándalos, o como el caso de una explosión, en el caso del último señor del Porsche. Fue por eso, sino simplemente, o sea, circunstancias, casualidades o luces externas hace que reaccionen recién los organismos de control. Entonces hay debilidades muy fuertes dentro del Estado, y creo que la reforma dentro del Estado tiene que asumirse, y creo que ahí nos dan un conjunto de elementos, un conjunto de pistas para llegar a eso, y el sustento para empezar a sustentar y empezar a discutir estos temas de contenido, y no solamente abordarlo por el lado de los efectos, que eso es importante, hay que abordarlo, no podemos corrernos y hay que abordarlo, y me parece sumamente importante las recomendaciones que están establecidas acá. Para que concluya. Pero habría que tomar estos temas claros que tienen que ver con seguir discutiendo con el tema de la reforma política, seguir abordando los temas de la reforma del Estado, ver cómo es que se establecen y se desarrollan mejor en los sistemas de control que tiene el país, los temas de defensa del Estado también, que todavía sigue siendo dependientes del Ejecutivo y no tienen la autonomía concreta, que es un tema que hay que abordarlo y dejarlo así irresponsablemente. Creo que eso estaríamos cometiendo una seria falta hacia el país. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Juan Pari. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra la congresista Rosa Mavila León, presidenta de la Comisión Investigadora. Gracias, Presidenta. Estando al avanzado de la hora, voy a tratar de ser bien concreta. En primer lugar, al señalamiento de que las conclusiones tienen un carácter abstracto que no se configuran en lo concreto, yo simplemente quisiera decir que justamente de la naturaleza general de las conclusiones, como se hace en materia de investigación, se deducen pues las recomendaciones, que son la bajada a la tierra del diagnóstico conceptual que se expresa en las conclusiones de investigación. En segundo lugar, quisiera decirle a la congresista Luz Salgado que la objeción que tiene a la primera recomendación de seguimiento patrimonial de la Contraloría a los candidatos y autoridades elegidas en la comparación de su patrimonio real, y lo declaraba al inicio de su gestión, es pertinente en el sentido previo ex ante a su elección, pero en realidad la recomendación está referida al seguimiento patrimonial de los candidatos elegidos, los mismos que ya tienen el estatus de funcionario público, y por eso mismo le asiste la función en términos normativos a la Contraloría General de la República.
Debo decir que en entrevista directa que tuve con el Contralor, el señor Fuad Curi, cuando le pregunté cuál era el tratamiento que se hacía a las declaraciones juradas que hacemos las autoridades cuando ingresamos a asumir gestión pública, me dijo que había una unidad de seguimiento de las declaraciones juradas que muy excepcionalmente hace un seguimiento aleatorio de estas declaraciones juradas, en virtud de lo cual son poquísimas las denuncias que se hace cuando se corrobora que existe incompatibilidad entre lo declarado realmente y lo que objetivamente es diverso, desde el punto de vista de que se declara menos o se declara más para después simular un incremento que no existe. Entonces debo decir que aquí lo que hay es una sugerencia orientada a candidatos ya elegidos, es decir, que ya tienen el estatus de funcionarios públicos. Sin embargo, me parece interesante la tingencia en lo que se refiere a los candidatos, que obviamente todavía no pueden ser investigados si solo son candidatos por la Contraloría General de la República. En segundo lugar, debo decir que hay temas, y ello para la congresista Chávez y también para el congresista Pari, cuyo horizonte temporal no mira pues para una semana o 2 semanas, me atrevería a decir ni siquiera solo a la siguiente legislatura. De hecho, hay propuestas que implican modificación constitucional. Por ejemplo, la propuesta de la silla vacía o la de la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción implican modificación constitucional. La silla vacía colombiana, por ejemplo, tiene relación con la inexistencia del beneficio de derecho de inmunidad, que en Colombia no existe. Y la propuesta que nosotros manejamos está mirando en perspectiva a una modificación constitucional. Pero por otro lado también tiene detrás un diagnóstico realista de la problemática de la silla vacía. Tiene el diagnóstico de que si aplicamos silla vacía a un proceso ya culminado, haciendo el récord de cuánto demoran los procesos penales en nuestro país, estos generalmente demoran mucho más allá del periodo de la gestión de, por ejemplo, los congresistas o los gobernadores regionales. Y entonces nosotros compartimos el punto de vista del Jurado Nacional de Elecciones cuando dice que nuestro proyecto de silla vacía aprobado en realidad no es aplicable porque el periodo de función del congresista nuestro dura menos que el tiempo que dura el proceso penal. Por eso estas orientaciones, estas propuestas que tienen un horizonte temporal más largo que el de esta legislatura o que implican modificación constitucional, lo que yo planteo, señora presidenta, es que en todo caso los congresistas que lo tengan a bien la voten y los que no tengan a bien hagan reserva de estos puntos concretos de las conclusiones y recomendaciones. Por otro lado, lo señalado por la congresista respecto a su proceso, yo aplico el mismo criterio que lo apliqué respecto del anterior congresista. En tanto, la alusión se hizo por el tema de los congresistas que no pueden ser investigados por la comisión, no en atención a que existe normatividad expresa prohibitiva, sino a la existencia de una costumbre en el Congreso que hace que solo puedan ser investigados en 2 instancias de comisión. Pero entiendo de que eso no es lo principal en el trabajo de esta comisión y por eso no tengo ningún reparo, congresista, en aceptar su pedido. De otro lado, debo decir que las declaraciones juradas de parientes, concubinos y allegados, sí las mantengo, congresistas, sí las mantengo. ¿Por qué? Porque han habido un caso especialmente relevante en la comisión de un gobernador regional que no tenía nada, así absolutamente nada, y sin embargo su señora esposa era propietaria de más de 25 inmuebles, y entonces parece ser que hay un ardid de encubrir el patrimonio común detrás de procesos presuntos de separación de bienes que pueden estar encubriendo también procesos de lavado de activos. Por eso nosotros mantenemos la propuesta de que el patrimonio del esposo, esposa, concubina, debe ser declarado, y en eso coincidimos con la congresista Marta Chávez. En relación a regalos y dádivas, congresista Salgado,
Solo debo dejarle explícito que esta recomendación se hizo en fecha previa al debate que hubo en este hemiciclo sobre la norma que ha sido observada por el Ejecutivo. Es decir, acordamos en la comisión antes de que esa disposición fuera debatida en el hemiciclo del Congreso de la República. De otro lado, sobre la comisión encargada de investigar la infiltración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas y policiales, nosotros pensamos de que el espacio temporal para el nombramiento de esa comisión debe ser la próxima legislatura, porque vemos su urgencia, colegas congresistas. De hecho, hay operadores militares que están por años en las zonas vinculadas a la droga y hay necesidad de hacer una reingeniería inmediata y una investigación inmediata. Para muestra un botón, congresista Salgado, porque es importante su preocupación. Mire, cuando hemos oficiado a las Fuerzas Armadas para que nos manden el récord de los operadores policiales en las zonas vulnerables a la droga, Brae y Huallaga, ¿sabe, congresistas? Se han demorado casi al final de la existencia de la comisión para recién proporcionarnos la información. Y las últimas denuncias que hay sobre la materia nos hacen pensar que es absolutamente pertinente la recomendación orientada obviamente a su gestión en la próxima legislatura. Me pide un minuto, si usted lo tiene a bien, la congresista Salgado, señor presidente. Si fueran posibles 30 segundos, mejor. Congresista Luz Salgado. Usted que 30 segundos, señor, no se me va en el respiro. Solamente decirle que en la Comisión de Defensa estamos preocupados y estamos llamando al ministro del Interior para que nos expliquen esos temas. Perdón, al ministro de Defensa. Y nos ha dejado plantado ya como 2 o 3 veces. No viene a la Comisión de Defensa y lo puede decir el propio presidente de la Comisión de Defensa. Pero por otro lado, congresista Mavila, para votar su informe, revise usted bien la parte en la que la congresista Chávez le dijo que era inconstitucional. ¿Por qué? Porque mañana puede presentarse alguien que no quiere que usted esté en su curul y le lanza una denuncia. Y solamente con la denuncia le dice usted que está investigada por narcotráfico y ya la quita de carrera política. Hay que revisar bien esa parte. Enemigos o adversarios políticos los tenemos por todo lado. Y quien quiere quitarle su curul, tranquilamente le puede lanzar una acusación sin fundamento. Esa parte pues, me parece que podríamos revisarla mejor. Continúe, congresista Rosa Mavila. Sí, en relación a regalos y dádivas, ese punto, ya lo hemos dicho, se planteó antes del debate en el Congreso sobre ese extremo. En relación a una comisión encargada de la coordinación interinstitucional sistémica de toda la política nacional sobre drogas y lavado de activos, la consideramos pertinente. De hecho, debida, tenía ese rol que no se está cumpliendo y ha sido devaluado en los últimos tiempos. Entonces, cada institución se desenvuelve en forma autónoma y evidentemente se requiere una coordinación interinstitucional para viabilizar la política 28 del Acuerdo Nacional y las disposiciones de la Constitución de lucha contra el narcotráfico. En relación a los actos de corrupción en el Ministerio Público y el Poder Judicial, a tingencia de la congresista Chávez, nosotros pensamos que se ha tratado incluso tanto en el diagnóstico como en las recomendaciones. De hecho, hemos planteado que, por ejemplo, hay un proyecto de ley que plantea que los archivamientos sean informados al Consejo Nacional de la Magistratura y también sean apelados en consulta de oficio para tener un debido control sobre estos fiscales y jueces que son excesivamente benevolentes con el narcotráfico. Concretamente, habeas corpus, por ejemplo, concedidos a personas vinculadas a carteles de la droga mexicana en el Poder Judicial. Sin embargo, es cierta la tingencia de que hay riesgo para Poder Judicial. Recordemos el asesinato del juez Saturno, que inauguró todo el programa de sicariato en el país, y no tendría ningún problema en incorporar como recomendación la necesidad de que haya mecanismos de protección y de seguridad para las autoridades jurisdiccionales y fiscales encargadas de la investigación de la droga. En materia de silla vacía, quiero decir, en materia de la recomendación que refiere a flagrancia, debo decir que hay un dispositivo constitucional que plantea que en caso de flagrancia de cualquier delito se ponga en suspenso la gestión de la autoridad pública y en ese sentido no implicaría un riesgo de naturaleza de modificación constitucional. Pero en todo caso, señor presidente,
la imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, la silla vacía y la suspensión de las autoridades encontradas en flagrancia de delitos de narcotráfico y lavado de activos, lo que yo plantearía, señor presidente, es que en primer lugar votemos todas las recomendaciones que no incluyan estas y después votemos, señor, los que tengan a bien avalar la propuesta y los que se reserven sobre la misma. Gracias, señor presidente. Por favor, ¿podría especificar con sus respectivos números cuáles son las recomendaciones que se votarán por separado? Sí, señor. La propuesta de silla vacía, la modificación de la ley de silla vacía. 1. ¿Qué número es? Tiene número las recomendaciones, creo. Si fuera tan amable como dice. 8, creo, señor. A ver, por favor. Con paciencia. Sí. 10, ¿no? La 8, señor. La 8. Y la 10 que se refiere a los delitos de flagrancia, ¿no? La 9, ¿no? 8 y 9. Recomendaciones señor. 8 y 9 se votan por separado. Sí. Por otro lado, el congresista Pari ha planteado él una propuesta, ¿no?, de imprescriptibilidad de los delitos vinculados a la corrupción, que no está contemplado, señor, en las recomendaciones, pero que yo hago mía, pero en todo caso que se vote por separado. Está en la agenda del Pleno la imprescriptibilidad, señora congresista. Entonces si está en la agenda no la incorporaría, señor. Es otra ley. Entonces esos 2 puntos los reservaría para votación. Planteo que se vote el conjunto de conclusiones y recomendaciones primero y luego se voten los 2. Le pido una interrupción a la congresista Chávez. Sí, congresista Chávez, con gusto. Creo recordar, gracias congresista Mavila, de que también la 24 sobre la UIF, que es junto al 8, 9 y la 24 para ser votadas por separado, porque tienen connotaciones constitucionales, señor presidente. Gracias, congresista Mavila. Congresista Mavila. Sí, señor presidente, sobre la materia. Sobre el punto de la UIF, nosotros tenemos, obviamente vamos a votarla, pero tenemos otra percepción. Según la propia responsabilidad de UIF, el responsable de UIF, señor, y lo normado en toda América Latina sobre las unidades de inteligencia financiera, el dotarle de facultades, señores, de levantamiento del secreto bancario y financiero no es anticonstitucional, implica solo un cambio normativo. En todo caso, planteo que también se vote, señor. Por separado, entonces, las recomendaciones 8, 9 y 24. Al voto el informe final con las modificaciones planteadas por la presidenta de la comisión, exceptuando las recomendaciones 8, 9 y 24. Marcar asistencia. Bien, finalizado el debate y sustentación del informe final de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia y narcotráfico en los partidos políticos, la presidenta de la comisión, Rosa Mavila, ha solicitado se vote en su conjunto este informe final y por separado las recomendaciones en cuanto a la propuesta de silla vacía, propuesta número 8, así como la propuesta número 9 sobre delitos de flagrancia y la propuesta número 24 en cuanto a la unidad de inteligencia financiera. En este momento la representación nacional viene registrando su asistencia para proceder en breve a la votación de este informe final, que en sus recomendaciones, como señalaba durante la sustentación, manifiesta que se han verificado diversos mecanismos de infiltración de narcotráfico en la política nacional, corrupción vinculada al narcotráfico, relaciones políticas, económicas y sociales del narcotráfico con autoridades políticas, entre las que se distingue el lavado de activos como mecanismo de relación, la infiltración del narcotráfico en todos... No se está registrando la asistencia de la congresista Karina Beteta. En todos los niveles de actuación del Estado, presencia y participación en procesos electorales para asegurar sus intereses de producción, traslado y exportación de droga o lavado de activos. El punto 5 señala el libre mercado, el impulso de la inversión privada y el
Vamos a cerrar el control de asistencia de negocios ilícitos. Se procede en estos momentos ya a lo que es a cerrar el registro asistencia de asistencia. Cerrada al voto con 64 presentes. Con 64 congresistas presentes, se procede de inmediato a la votación de este informe final de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia del narcotráfico en los partidos políticos, a excepción de las recomendaciones de la propuesta número 8 en cuanto a lo que es la silla vacía, la propuesta número 9, delitos de flagrancia, y la propuesta número 24 sobre las unidades de inteligencia financiera. Se procede a la votación, siendo las 11:44 de la noche, una transmisión en vivo y en directo a través del canal Congreso Televisión, Radio Congreso Web, la página web del Heraldo, las plataformas de comunicación del Parlamento Nacional. Cotejar si sus votos han sido registrados, señores congresistas. Cárdenas, Carrillo, Jara, Reategui. Cárdenas, Jara, Reategui, Flores. Cerrar la votación. Cerrar la votación. 63 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Por unanimidad del informe, salvo los artículos restantes, recomendaciones 8, 9 y 24, que se votarán por separado, una por una, con la misma asistencia. Al voto, la recomendación 8. Léase la recomendación número 8, por favor. Recomendación número 8, modificación de la ley de silla vacía. El 20 de marzo de 2015 se publicó la resolución legislativa del Congreso 002-2014-2015-CR, que incorporó el artículo 15A al reglamento del Congreso de la República, estableciendo que en caso de que un congresista haya sido condenado mediante sentencia judicial firme por la comisión de un delito contra la salud pública en la modalidad de tráfico ilícito de drogas, terrorismo, trata de personas y lavado de activos proveniente de estos ilícitos, no será aplicable lo dispuesto en el artículo 25 del reglamento del Congreso de la República sobre su reemplazo por el accesitario. Consideramos que la intención preventiva de la norma es correcta, sin embargo no es suficiente. Normalmente la resolución con sentencia firme de un proceso penal por los delitos mencionados usualmente demora en emitirse de 5 a 7 años, periodo en el cual no se va a poder reemplazar al congresista que es procesado por dichos ilícitos, siendo este sentenciado o absuelto cuando concluye su periodo legislativo. Por lo que recomendamos que la ley de silla vacía sea aplicada al parlamentario que es sentenciado por los delitos de narcotráfico y lavado de activos en primera instancia judicial. Bien, precisos momentos en que se viene realizando la votación de la recomendación número 8 en cuanto a la propuesta de silla vacía. Señalar que el informe final de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria cotejar la votación, por favor, señores congresistas. Apaza, Cárdenas, Coa, De la Torre, Jara, Molina, Cabrera, Tapia, Angulo, Damer, García Belaunde, Grandes. El informe final de la Comisión. Apaza, Condori, Grandes. Cerrar la votación. ...37 a favor, 25 en contra, una abstención. Ha sido aprobada la recomendación número 8. Siguiente recomendación, la número 9. Leer la recomendación número 9 con la misma asistencia. Recomendación número 9.
separación automática de candidatos con investigación formalizada o proceso penal por delitos de narcotráfico y lavado de activos. Es necesario que exista una coordinación e intercambio interinstitucional eficaz y oportuno entre el Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales OMPE, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la Procuraduría Antidrogas, a fin de verificar e identificar a los candidatos que tienen investigación formalizada por el Ministerio Público o proceso penal por los delitos de tráfico ilícito de drogas y lavado de activos procedente de narcotráfico, con el propósito que la OMPE separe a estas personas de la lista de candidatos presentada por las organizaciones políticas. Estamos votando la recomendación número 9. Señores congresistas, por favor, marcar su voto. Vamos a... Cotejen, por favor, señores congresistas, sus votos. Apasa Condori, Gutiérrez, Natalie Condori, Saavedra. Cerrar la votación. ...39 a favor, 23 en contra, una abstención. La recomendación número 9 ha sido aprobada. Siguiente recomendación número 24. Con la misma asistencia vamos a votar la recomendación 24. Dar lectura a la recomendación 24. Recomendación número 24. Otorgamiento de la facultad de tener acceso al levantamiento del secreto bancario y tributario a la Unidad de Inteligencia Financiera UIF de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. Actualmente todos los países de Sudamérica, menos el Perú, le han otorgado a sus unidades de inteligencia financiera UIF la facultad de tener acceso al levantamiento del secreto bancario y tributario sin ninguna limitación como medida de prevención de los delitos de corrupción, narcotráfico y lavado de activos. En este sentido, es necesario que el Pleno del Congreso apruebe el proyecto de ley 2569-2013 CR presentado por la congresista Carmen Omonte, que le brinda esta facultad a la UIF, así como la iniciativa legislativa presentada por la Comisión con el mismo objetivo. Se debe tener en cuenta que, según el secretario general de la Federación Latinoamericana de Bancos, el año 2011 el lavado de activos generó unos 320 millones de dólares en el mundo, de los cuales 150 millones se revalorizaron ilícitamente en América Latina, hecho que es una alerta para nuestro país. Esta propuesta está pendiente de debate en el Pleno del Congreso de la República, debiéndose priorizar su tratamiento. Marcar el voto, señores congresistas. Hay varios congresistas que todavía no han marcado su voto. Congresistas, cotejar en el tablero su voto. Apasa Condori, Jara Vázquez, Merino de Lama, Rondón Fudinaga. Merino de Lama,
Cerrar la votación. ...39 a favor, 20 en contra, 4 abstenciones. La recomendación número 24 ha sido aprobada. De esta manera ha quedado ya terminada la votación de todo el informe. Muchísimas gracias. Señores congresistas, se va a dar cuenta de unas modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias. Modificaciones al cuadro de comisiones ordinarias correspondiente al periodo anual de sesiones 2015-2016. Comisión de Energía sale de accesitaria e ingresa como titular la congresista Condori Jauira. Comisión de Justicia ingresa como titular el congresista Angulo Álvarez. Comisión de la Mujer sale de titular la congresista Anica Mañañez. Se va a votar a mano alzada. Los que estén a favor, los que estén en contra, abstenciones, ha sido aprobada. Se solicita la dispensa del trámite de aprobación del acta para ejecutar lo acordado en la presente sesión. Los que estén a favor, levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Se suspende la sesión hasta mañana a las 10 de la mañana. Bien, con 63 votos a favor fue aprobado el informe final de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria encargada de investigar y determinar la influencia de los partidos de narcotráfico en los partidos políticos. De esta manera, el titular del Parlamento Nacional acaba de suspender la presente sesión plenaria y se reanudará el día de mañana a partir de las 10 de la mañana. De esta manera ponemos punto final a esta transmisión. Los invitamos a continuar con el desarrollo de nuestra programación.